Me llamo Noé y hoy te contaré mi historia, una que comenzó como la de cualquier otro hombre, pero que rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. El mundo en el que vivía estaba sumido en la maldad y el corazón de los hombres se había corrompido. La violencia y la injusticia eran parte de la vida cotidiana. Fue entonces cuando Dios, en su infinita sabiduría, me habló, me eligió para una misión de vida o muerte, una misión que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. Acompáñame en este viaje, donde descubrirás lo que significa la fe, la obediencia y el sacrificio. Mi historia no solo es un relato de supervivencia, sino también un testimonio de la relación entre Dios y su creación. Antes de recibir el llamado de Dios, mi vida era sencilla, pero en un mundo que se hundía en la maldad. Vivía con mi esposa, mis hijos y sus familias, esforzándome por mantener la fe en un entorno de decadencia. A pesar de las crecientes olas de inmoralidad, me aferraba a las enseñanzas de nuestros ancestros. Los corazones de los hombres se habían oscurecido. El egoísmo, la violencia y la inmoralidad eran moneda corriente. Cada día observaba cómo aquellos a mi alrededor se alejaban cada vez más de los caminos de Dios. Era una lucha diaria ver cómo la humanidad se alejaba de la verdad. Sin embargo, mi familia y yo manteníamos la fe, confiando en que, de alguna manera, Dios intervendría. Sabía que la oración y la esperanza eran nuestras mejores armas en tiempos de oscuridad. Un día, mientras reflexionaba sobre el estado del mundo, Dios me habló. Sus palabras fueron claras y poderosas a Noé. He decidido poner fin a toda la carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de los hombres. Voy a enviar un diluvio que cubrirá toda la tierra. Construye un arca de tal y tal manera y asegúrate de llevar a bordo a tu familia y a una pareja de cada especie de animal. Imaginen lo que fue para mí escuchar esas palabras. La magnitud de la responsabilidad abrumaba mi corazón. Sabía que lo que estaba por venir sería devastador, pero también sabía que Dios había puesto en mis manos la responsabilidad de preservar la vida. No podía fallar no solo por mí, sino por todas las criaturas de la tierra. Cuando empecé a construir el arca, las personas a mi alrededor se burlaban de mí. ¿Por qué construir un barco en tierra seca? Me decían, Noé, estás perdiendo la cabeza. Pero yo sabía que la voz que había escuchado era real. Sabía que Dios me había dado una misión y que el juicio estaba cerca. A pesar del escepticismo y la burla, me comprometí a seguir adelante. Durante años trabajé en la construcción del arca, día y noche, sin descanso. La madera resonaba con cada golpe de mi martillo, mientras las risas de los incrédulos llenaban el aire. Sin embargo, mi fe nunca vaciló. Cada insulto se convertía en un impulso para trabajar aún más duro. El arca no era cualquier barco. Dios me dio medidas específicas. Debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. 3 pisos en total, con compartimientos para cada tipo de criatura. No podía permitirme cometer ningún error. Cada tablón, cada clavo, cada ángulo debía ser perfecto. Mi familia y yo trabajamos sin descanso para cumplir con las instrucciones exactas de Dios. Sabía que no solo nuestras vidas estaban en juego, sino también el futuro de todas las criaturas de la tierra. A medida que el arca tomaba forma, mis pensamientos se llenaban de esperanza y temor. ¿Sería suficiente? ¿Lograríamos cumplir con lo que se nos había encomendado? Entonces, algo increíble sucedió. Los animales comenzaron a llegar, tal como Dios había prometido. 2 de cada especie, caminando pacíficamente hacia el arca. Leones y corderos, aves y reptiles. Todos se acercaban, obedeciendo una fuerza mayor. Aquellos que se habían burlado de mí ahora miraban con asombro, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Era un momento de revelación, una prueba tangible de que lo que había dicho era verdad y que el diluvio se acercaba. Observé cómo los animales, guiados por un instinto divino, se alineaban para entrar.
Fue una señal clara de que el tiempo de la salvación había llegado. Finalmente, el día llegó. El cielo, que había estado claro por tanto tiempo, comenzó a oscurecerse. Las primeras gotas cayeron, ligeras al principio, pero pronto se transformaron en una tormenta descomunal. Las aguas se levantaron rápidamente y la tierra comenzó a sumergirse bajo el diluvio. Aquellos que se habían reído ahora corrían desesperados, pero era demasiado tarde. Dios había cerrado las puertas del arca y el destino de la humanidad ya estaba sellado. Desde dentro del arca, mi familia y yo observamos con corazones apesadumbrados. Mientras el mundo exterior se desmoronaba bajo las aguas implacables, las olas rugían y el sonido del diluvio era como un canto de lamento. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias continuaron. El arca se mecía sobre las aguas, mientras el mundo entero estaba cubierto por el diluvio. Dentro, cuidábamos de los animales y orábamos por el día en que las aguas comenzaran a retroceder. Cada día era una lucha contra el miedo y la incertidumbre, pero sabíamos que habíamos sido elegidos para sobrevivir. En esos momentos de soledad, reflexionaba sobre el mundo que habíamos perdido. El peso de lo que habíamos dejado atrás era grande. El mundo antiguo ya no existía. Todo lo que conocíamos había sido borrado, y nosotros éramos los únicos testigos de su fin. Finalmente, las lluvias cesaron y la arca se posó en lo alto del monte Ararat. Sabíamos que la tormenta había pasado, pero no salimos de inmediato. Esperamos pacientemente a que las aguas retrocedieran por completo. Después de varios días, envié una paloma, y cuando regresó con una rama de olivo, supe que la tierra estaba lista para un nuevo comienzo. El símbolo de la esperanza regresaba a nosotros. Dios nos había salvado, y ahora era nuestro deber repoblar la tierra. La primera acción que tomé al salir del arca fue construir un altar y ofrecer un sacrificio a Dios, agradecido por su misericordia. En ese momento, sentí la presencia de Dios más cerca que nunca, como si el mismo aire estuviera impregnado de su amor y promesas. Mis hijos y yo nos abrazamos, conscientes de que habíamos sobrevivido a una catástrofe que había cambiado para siempre el destino de la humanidad. Sin embargo, sabíamos que debíamos hacer mucho más que sobrevivir. Teníamos que aprender de lo que había sucedido. Y entonces apareció el arco iris, la señal del pacto de Dios con la humanidad, una promesa de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Este arco iris no solo era un fenómeno natural, era un recordatorio visible de que la justicia de Dios está equilibrada con su inmensa misericordia. Cada vez que lo veía, mi corazón se llenaba de gratitud y esperanza. La historia de mi vida no solo era una de destrucción, sino también de renovación. Me convertí en un testigo de la capacidad de Dios para hacer nuevas todas las cosas. Con cada rayo de sol que atravesaba las nubes, se renovaba nuestra misión en repoblar la tierra, cuidar de la creación y vivir en obediencia a Dios. Con el arco iris en el cielo como testigo de la promesa de Dios, comenzamos la ardua tarea de reconstruir nuestras vidas. La tierra, aunque devastada, tenía el potencial de renacer. Mi familia y yo trabajamos juntos para sembrar nuevas semillas y construir un hogar en este nuevo mundo. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad. Aprendimos a cultivar la tierra, a cuidar de los animales que habíamos salvado y a vivir en armonía con lo que nos rodeaba. Mi familia se convirtió en mi mayor apoyo, y juntos comenzamos a forjar un futuro que honrara a Dios. Sin embargo, no todo fue fácil. La tierra, aún recuperándose de la devastación, presentó muchos desafíos. Había escasez de recursos y los recuerdos del diluvio pesaban sobre nosotros. La gente que había sobrevivido al diluvio necesitaba guía y liderazgo. Me di cuenta de que no solo había sido elegido para salvar a mi familia y a los animales, también estaba llamado a ayudar a otros. Entonces, empecé a compartir nuestra historia, la historia de cómo Dios nos había salvado
y cómo había hecho un pacto con nosotros. A través de nuestras experiencias, muchos comenzaron a regresar a la fe y a los caminos de Dios. La esperanza comenzaba a florecer una vez más en los corazones de aquellos que escuchaban. Con cada día que pasaba, comprendía más profundamente la importancia de la fe y la obediencia. Recordaba el llamado de Dios y cómo, a pesar de las burlas y el escepticismo, había perseverado. Cada momento de duda que había enfrentado se convirtió en una lección de resistencia. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Aprendí que no solo debía confiar en Dios en los buenos momentos, sino también en los tiempos difíciles. La reconstrucción de nuestras vidas se convirtió en un símbolo de la fe que tenemos en un Dios que cumple sus promesas. Hoy, al mirar hacia atrás, veo que mi historia es un reflejo de la historia de la humanidad. Cada uno de nosotros enfrenta tormentas en nuestras vidas, pero incluso en las peores circunstancias hay esperanza. Cada uno de nosotros tiene un propósito, y aunque a veces parece que todo está perdido, debemos recordar que Dios siempre tiene un plan. A través de mi viaje, he aprendido que la fe puede mover montañas y que la obediencia, aunque a veces desafiante, es la clave para la verdadera libertad. Invito a todos a confiar en Dios, a escuchar su voz y a seguir su camino. La vida, aunque incierta, está llena de promesas esperando ser descubiertas. Así termina mi historia, pero es solo el comienzo de muchas más. Cada uno de nosotros tiene un arca que construir en nuestras vidas, y aunque los desafíos sean grandes, con fe y perseverancia podemos enfrentar cualquier tormenta. Recuerda siempre, no estás solo. Dios está contigo, guiándote y protegiéndote. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos inspiradores como este, te invito a suscribirte a mi canal. Además, me encantaría saber tu opinión, así que déjame un comentario con la palabra clave esperanza. Así, sabré que esta historia resonó contigo. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que mi historia te inspire a confiar en Dios y a vivir con propósito.